¿Alguna vez te has preguntado por qué te aferras con tanta fuerza a quien nunca te elige? Hoy vamos a desentrañar este misterio desde las profundidades más ocultas de la mente humana, explorando los pensamientos de Carl Jung y Sigmund Freud. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre tu forma de ver las relaciones humanas. Quédate hasta el final. Lo que aprenderás podría ser la clave para liberarte de esos lazos invisibles que te atan al dolor y al deseo no correspondido. Es, en verdad, la más natural e inevitable de las condiciones humanas, y también la fuente de nuestro mayor crecimiento. La división interna comienza con la conciencia misma. Desde los primeros momentos de tu vida, cuando empiezas a distinguirte del mundo que te rodea, surge una separación. La separación entre lo que eres y lo que crees que debes ser. Para adaptarte al entorno, para recibir amor, aceptación y pertenencia, comienzas a construir una imagen de ti mismo, el ego. Este ego es, en esencia, una pequeña isla de conciencia que se esfuerza por navegar en un vasto océano de impulsos, deseos, memorias ancestrales y misterios, el inconsciente. No debes pensar que el ego es malo, él cumple una función indispensable. Sin embargo, su naturaleza limitada y su tendencia a identificarse con la máscara, o persona, como la he llamado, lo hace inevitablemente parcial. El ego busca la luz, la claridad, el control. Pero hay otra parte de ti que reside en las sombras. Todas las emociones prohibidas, los pensamientos no aceptados, los impulsos no civilizados que has aprendido a reprimir porque no encajaban con las expectativas externas o tus propias aspiraciones conscientes. Esta es tu sombra. La sombra no es, como muchos temen, un simple depósito de maldad. No. La sombra contiene todo aquello que es potencialmente valioso y vital, pero que ha sido desterrado de tu campo consciente. Contiene también tu creatividad oculta, tu espontaneidad, tu fuerza instintiva. Sin embargo, porque la sombra ha sido rechazada y olvidada, actúa de manera autónoma, irrumpiendo en tu vida en formas que a menudo no puedes controlar. Arrebatos emocionales, conductas autodestructivas, proyecciones sobre otros. Aquí nace el conflicto interno, entre el ego, que quiere mantener su imagen ordenada y luminosa, y la sombra, que pugna por ser reconocida e integrada. Cuando no reconoces tu sombra, cuando rehúsas verla, ella no desaparece. Se proyecta. Ves en otros, en tus enemigos, en las personas que más te irritan, los aspectos de ti mismo que no puedes aceptar. Aquello que más condenas en los demás es, a menudo, un reflejo de lo que yace no reconciliado en tu interior. El conflicto, por tanto, no puede ser resuelto simplemente eligiendo el bien y reprimiendo el mal. Esta estrategia solo refuerza el desequilibrio, alimenta la hipocresía y aleja tu alma de su totalidad. La verdadera resolución, la única vía auténtica, es la integración, un proceso doloroso, sí, pero infinitamente liberador. Integrar no significa actuar los impulsos destructivos ni justificar las acciones nocivas. Significa reconocer dentro de ti mismo la existencia de tendencias opuestas, entender su origen, confrontarlas con una conciencia lúcida y encontrar maneras de expresarlas de forma constructiva y simbólica. En términos más simples, significa convertirte en quien realmente eres, no en quien pretendes ser. Imagina que tu alma es un gran vaso lleno de agua clara y barro. El ego busca mantener el agua limpia, pero cada vez que agitas el vaso, cada vez que la vida te desafía, el barro se mezcla con el agua. ¿Qué haces? ¿Intentas ignorar el barro, pretendiendo que no existe? ¿O vacías el vaso, perdiendo así también el agua pura? No. El camino es otro: reconocer el barro, comprender su naturaleza y con paciencia, con trabajo interno, permitir que el agua y el barro encuentren su lugar. El agua nunca será absolutamente pura, pero será verdadera. Será tuya. Pero hay algo más que debes comprender. El conflicto interno no solo acontece entre el ego y la sombra. Hay niveles más profundos, capas más sutiles donde la psique humana se ve desgarrada entre fuerzas igualmente legítimas. El anhelo de pertenecer y el impulso de ser libre, el deseo de seguridad y la necesidad de explorar lo desconocido, la búsqueda de amor y el temor de perderse en el otro. Estos pares de opuestos viven dentro de ti como polos magnéticos. Cada uno de ellos tira de tu alma en direcciones distintas. En muchas personas, este tironeo produce ansiedad, fatiga, desesperanza. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, este mismo tironeo es el motor secreto del crecimiento. Sin tensión no hay evolución. Sin la fricción entre opuestos,
No hay chispa capaz de encender la transformación interior. La conciencia humana crece precisamente cuando puede sostener la tensión entre opuestos sin huir hacia soluciones prematuras. La verdadera madurez psicológica no consiste en eliminar el conflicto, sino en aprender a habitarlo conscientemente, como quien aprende a navegar en medio de un mar embravecido sin rendirse ni romperse. Este proceso no es lineal. Muchas veces creerás haber integrado algo de tu sombra, solo para descubrir, más adelante, que nuevos aspectos surgen desde las profundidades. La psique no se revela de una sola vez, sino en espirales. Una y otra vez volverás a enfrentarte a las mismas fuerzas, pero cada vez con mayor conciencia, con mayor sabiduría. Permíteme ilustrarlo con otra imagen. Imagina que estás ascendiendo una montaña rodeada de niebla. En ciertos momentos crees haber alcanzado la cima, pero la niebla se disipa un poco y ves que aún queda mucho camino por recorrer. Esta sensación puede desanimarte si te aferras a la expectativa de un destino rápido. Pero si comprendes que el ascenso en sí es la tarea, que cada paso te fortalece aunque no veas todavía el final, entonces incluso el cansancio se convierte en parte de tu nobleza interior. Y he aquí un aspecto crucial. El conflicto interno también es una puerta hacia el alma colectiva. A medida que reconoces tu propia sombra, te haces más capaz de comprender y perdonar la sombra de los demás. Ya no ves al otro como un enemigo absoluto, sino como un espejo viviente de tu propia lucha. Este reconocimiento despierta la compasión genuina, no como un acto superficial de bondad, sino como un conocimiento dolorosamente conquistado de la naturaleza humana. Así, el conflicto interno deja de ser solo un drama personal. Se convierte en un hilo que te une al tejido común de la humanidad. Comprendes que la guerra que libras dentro de ti es la misma que ha sido librada por todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. En tu esfuerzo por reconciliar tus opuestos, participas en una labor sagrada, la redención del alma humana. No olvides, sin embargo, que este camino exige coraje. Mirar hacia adentro es, muchas veces, mucho más aterrador que enfrentar los peligros externos. No todos están preparados para sostener la mirada ante su propio abismo. Muchos huyen hacia las distracciones, hacia las ideologías simplistas, hacia las certidumbres dogmáticas que prometen eliminar la ambigüedad. Pero tú, si deseas verdaderamente vivir una vida completa, deberás abrazar el misterio. Deberás aceptar que dentro de ti habitan fuerzas que jamás dominarás del todo. Deberás aprender a caminar con la sombra a tu lado, no como un enemigo, sino como un compañero de viaje. Porque, y escúchame bien, no puedes llegar a la totalidad dividiendo tu alma entre luz y oscuridad, entre lo que amas de ti y lo que desprecias. Solo puedes llegar a ser completo cuando reconoces, abrazas y transformas todo lo que eres, sin excepción. El alquimista medieval hablaba de convertir el plomo en oro. Pero la verdadera alquimia sucede dentro del alma, cuando el dolor se convierte en sabiduría, la herida en compasión y el conflicto en fuente de vida renovada. Y así, querido interlocutor, no temas a tu conflicto interno. Ámalo como amas la semilla enterrada en la tierra oscura, que necesita disolverse en lo invisible antes de brotar hacia la luz. Recuerda siempre, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ese es el único camino hacia la liberación verdadera. Ya hemos visto que el conflicto interno no es un error, sino un puente. Ahora es necesario adentrarnos aún más en su territorio, pues existe una forma más sutil y sabia de relacionarse con él, no desde la urgencia de resolverlo, sino desde el arte de habitarlo. La mayoría de los seres humanos, en su prisa por alcanzar la paz, cometen un error fatal. Creen que deben elegir entre sus fuerzas opuestas, reprimir una mitad de sí mismos para exaltar la otra. Buscan soluciones rápidas, como quien intenta sellar una fisura en una presa sin comprender que la presión interna seguirá acumulándose en silencio. La conciencia superior no se construye eligiendo un solo lado del alma. La conciencia superior surge al aprender a sostener los opuestos, a soportar su tensión, sin ceder ni huir. El ego inmaduro se desespera ante la contradicción. El alma madura la abraza como quien abraza el fuego que, aunque quema, también ilumina. Cada conflicto que habita en ti es, en realidad, la expresión de una paradoja más vasta. ¿Acaso no ves que la vida misma es una paradoja? Miras a la naturaleza. Todo es nacimiento y muerte, creación y destrucción, serenidad y violencia. ¿Por qué entonces exigirle a tu alma que sea simple, lineal, coherente, cuando el propio cosmos danza en eterna contradicción?
Habitar el conflicto implica aceptar que dentro de ti existen fuerzas que nunca estarán plenamente reconciliadas, porque cada una guarda un secreto necesario para tu evolución. La pasión y la calma, el amor y la ira, la entrega y la autonomía. Cada par de opuestos te ofrece una visión incompleta del todo. No debes suprimir ninguno. Debes escuchar a ambos como quien escucha dos voces distintas que, al unirse, componen una sinfonía más profunda que la razón puede comprender. Imagina que en el centro de tu ser existe un círculo sagrado. Dentro de ese círculo se encuentran dos leones enfrentados. Uno representa tu luz, el otro tu sombra. Muchos intentan matar a uno de los leones para que el otro reine en paz. Pero el sabio no mata a ninguno. El sabio se sienta en medio de ambos, en calma, aceptando la tensión de sus rugidos, hasta que de esa tensión nace una tercera fuerza. El alma total, el sí mismo, que ya no necesita dividirse. Este arte de habitar el conflicto es un camino que exige paciencia, compasión y valentía. Paciencia, porque los opuestos no se integran en un instante, sino a lo largo de todo un proceso que puede durar años, incluso toda una vida. Compasión, porque debes perdonarte cada vez que caigas, cada vez que una parte de ti predomine momentáneamente sobre la otra. Valentía, porque no hay acto más valiente que mirar tu propia contradicción a los ojos sin juzgarla ni condenarla. Y cuando consigas permanecer en esa tensión consciente el tiempo suficiente, algo extraordinario sucede. Una síntesis viva brota de tu interior, una nueva forma de ser que no es simplemente una mezcla de los opuestos, sino una transformación real, un nuevo nivel de conciencia que los contiene y los trasciende. Así es como la psique humana madura verdaderamente, no por la eliminación de sus conflictos, sino por su transfiguración silenciosa. La lucha, entonces, se convierte en un diálogo. La fractura, en un puente. El dolor, en una semilla de sentido. No es la paz fácil lo que buscas, sino la paz profunda, aquella que solo llega después de haber atravesado el fuego, no alrededor de él. Por eso te digo, cada vez que sientas dentro de ti la pugna de tus contrarios, no desesperes. No te precipites a sofocarlos ni a resolverlos con premura. Permanece ahí. Siente. Escucha. Aprende. Cada lágrima, cada estremecimiento de tu alma, cada latido acelerado en medio del conflicto, son señales de que algo está naciendo en ti. Algo más vasto, más libre, más completo. Recuerda, finalmente, esta verdad que no debe olvidarse. No es evitando el conflicto como el alma se salva, sino atravesándolo. No es negando la sombra como alcanzas la luz, sino abrazándola en tu centro. No es dividiéndote como te curas, sino reuniéndote en la aceptación total de tu misterio. Esta es la senda oculta hacia la unidad interior. No es fácil, pero es real. No es rápida, pero es eterna. Y quien tiene el coraje de recorrerla, aunque sea solo un paso cada día, se convierte, sin saberlo, en un faro viviente para el mundo entero. Si has llegado hasta aquí, si has tenido la paciencia y el coraje de permanecer en la tensión del conflicto interno, entonces estás listo para escuchar una verdad aún más grande. El conflicto es solo la antesala del gran viaje de tu vida, el retorno hacia el sí mismo. Déjame explicarlo con la claridad que merece. El ego, esa pequeña isla de conciencia que construiste para sobrevivir, no es tu enemigo. Tampoco es el capitán de tu alma. El ego es el primer escalón de una larga escalera que asciende hacia algo infinitamente más vasto. El sí mismo, que es el núcleo oculto de tu ser, la fuente de toda tu vida consciente e inconsciente. El sí mismo no es una idea. No es un concepto que puedas aprender como aprendes fórmulas o teorías. El sí mismo es una experiencia viva, un centro luminoso que late silenciosamente dentro de ti, esperando a ser descubierto, esperando a ser recordado. Es el lugar donde ya no existe separación entre lo que eres y lo que deberías ser. Es la fuente de unidad que reconcilia todos tus opuestos, que da sentido a todo tu dolor, tus luchas, tus sueños y tus derrotas. Pero, ¿cómo alcanzar este centro escondido? El camino es uno solo, y es arduo, integrando tu sombra. No combatiéndola, no reprimiéndola, no disfrazándola, sino trayéndola a la luz de tu conciencia, mirándola sin juicio, sin temor, sin máscaras. Integrar la sombra significa aceptar que dentro de ti hay fuerzas que no siempre son nobles, que no siempre son bellas, pero que son tuyas, y que, al ser reconocidas, pueden ser redimidas y transformadas. Cada vez que aceptas un fragmento de tu sombra, recuperas energía vital que estaba atrapada en la represión.
Cada vez que miras de frente una verdad incómoda sobre ti mismo, un poco más de tu luz original vuelve a brillar. No temas a esta tarea. Sí, es cierto. Habrá momentos en que sentirás que te deshaces, que tus viejas certezas se derrumban, que el suelo tiembla bajo tus pies. Pero esos momentos no son el fin. Son el umbral. Son los dolores de parto de un ser más vasto que está emergiendo en tu interior. Imagina que eres un viajero en un bosque oscuro. Durante años, has caminado solo por senderos bien iluminados, evitando las zonas sombrías. Pero un día, entiendes que para encontrar el corazón del bosque, el manantial que da vida a toda la tierra, debes adentrarte precisamente en esas regiones donde la luz no alcanza. Allí, en medio de la espesura y el temor, encuentras finalmente la fuente oculta, pura, eterna, silenciosa. Así sucede también dentro de ti. El manantial del sí mismo no se halla en las zonas cómodas de tu ser. Se encuentra al otro lado de tu sombra, como un tesoro que solo el viajero valiente puede reclamar. Al integrar tu sombra, experimentas un fenómeno que no puede ser explicado con palabras simples. Tu ser se redondea, tu alma se amplía. Ya no te defines por un solo rasgo, por un solo rol, por una sola identidad. Te conviertes en un ser humano total, capaz de amar y de poner límites, de actuar y de contemplar, de luchar y de rendirse, de ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Y he aquí el gran secreto: cuando alcanzas el sí mismo, no desaparecen tus conflictos. La vida seguirá trayendo desafíos, tensiones, dilemas. Pero tú ya no los vivirás como fracturas que te destruyen, sino como olas que puedes montar con sabiduría. Ya no verás tu oscuridad como un enemigo, sino como parte del gran misterio que eres. Ya no temerás al cambio, porque sabrás que, en el fondo, hay en ti algo inmutable. Una presencia silenciosa que ha estado contigo desde el principio, esperando que volvieras a ella. Así es como se realiza el verdadero viaje de transformación. No conquistando el mundo exterior, no perfeccionando el personaje que muestras al mundo, sino reuniendo todas tus partes dispersas en un abrazo sagrado. Solo así te conviertes en lo que estás destinado a ser. No un fragmento, no una máscara, sino una totalidad viva, irradiando desde tu centro hacia el mundo. Recuerda estas palabras, querido viajero del alma. El verdadero triunfo no es la victoria sobre otros, sino la conquista silenciosa de tu propio ser. La meta no es la perfección, sino la plenitud. El viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y cada paso que des hacia tu propio centro será, en verdad, un paso hacia la eternidad. Permíteme dirigirme a ti con franqueza. A diferencia de quienes creen que el conflicto interno es un misterio a ser reverenciado o un abismo a ser habitado, yo sostengo que en el corazón del ser humano no se halla un enigma irresoluble, sino una tarea ineludible. La vida no se explica aceptando las divisiones internas, ni esperando pasivamente a que la integración emerja del dolor. La vida se explica, y se justifica, a través de la dirección consciente hacia un propósito superior. El conflicto interno no es, como algunos suponen, una vía natural hacia la madurez. Es, más bien, un síntoma de la falta de orientación clara. No es el abismo lo que enriquece al alma, es la determinación a cruzarlo con los ojos puestos en la meta. El ser humano que permite que sus conflictos gobiernen su interior, que los contempla como si fueran una especie de riqueza secreta, está condenado a la parálisis. No madura el que se recrea en sus sombras. Madura el que transforma sus inquietudes en trabajo, en servicio, en esfuerzo. Debes entender esto profundamente. El ser humano no nace para disolverse en su interioridad. Nace para construir sentido en relación con el mundo. Tu valor como individuo no reside en cuán profundamente reflexionas sobre tus contradicciones, sino en tu capacidad de superarlas a través de actos concretos que modelan tu vida hacia el bienestar común. La sombra, el dolor, el miedo. Todos estos fenómenos son residuos del instinto de inferioridad que acompaña a cada ser humano desde su infancia. Pero la respuesta correcta a la sensación de inferioridad no es la contemplación melancólica, ni la aceptación resignada. La respuesta es la compensación activa, el esfuerzo decidido por superarse, el crecimiento hacia ideales que trascienden al yo limitado. No debes perder tiempo sumergiéndote en las grietas de tu alma. Debes concentrarte en la dirección hacia la cual deseas moverte. La tarea no es escarbar en el dolor para encontrar su significado. La tarea es construir significado a partir de tus acciones diarias, desde la más pequeña decisión hasta los grandes proyectos que definen tu existencia.
El conflicto no se resuelve aceptándolo. El conflicto se disuelve en el movimiento hacia un objetivo claro. La mente que se mueve hacia adelante, que se compromete con la vida, que trabaja en beneficio de los demás, no tiene tiempo para enredarse en sus viejas heridas. Observa a quienes viven en plenitud. No son aquellos que comprenden su oscuridad en cada matiz, sino aquellos que han decidido no ser definidos por ella. No son los que analizan eternamente sus miedos, sino los que actúan a pesar de ellos. La dignidad humana no se alcanza reconciliando todas las tensiones internas. Se alcanza tomando responsabilidad por tu vida, decidiendo en cada instante ser arquitecto de tu futuro, no rehén de tu pasado. Tú no estás llamado a habitar la sombra. Estás llamado a transformarte activamente en respuesta a ella. Cada herida es un desafío, no un templo. Cada dolor es un impulso hacia el crecimiento, no un lugar de refugio. Debes mirar hacia adelante, no hacia abajo. La salud psíquica no consiste en aceptar la fractura interior, sino en curarla a través de la contribución, del trabajo, del propósito. Solo el que asume esta responsabilidad incondicional de su propio destino alcanza la verdadera libertad. No la libertad interior mística de quien permanece en la contemplación, sino la libertad activa de quien construye su vida como una obra de sentido. No esperes la redención de la sombra. No esperes que tus heridas te otorguen sabiduría. Toma tu vida con ambas manos. Proyéctate hacia el futuro. Conquista, no por violencia, sino por fidelidad al propósito que libremente has elegido. Porque, querido amigo, no es contemplando el conflicto como crecerás. Es caminando más allá de él. Debes comprender que la vida humana no se justifica en el aislamiento del individuo. La vida humana cobra su pleno sentido en la contribución hacia otros, en la participación creativa en un destino común. La superación activa de tu conflicto interior no es un fin en sí mismo. No se trata simplemente de alcanzar una paz personal encerrada en tu pequeño mundo. Se trata de prepararte para tu tarea más alta, formar parte del tejido vivo de la comunidad humana, no como un engranaje pasivo, sino como un ser consciente que elige construir sentido en relación con los demás. La verdadera madurez no es autoabsorbida. La verdadera madurez consiste en dirigir tus energías hacia algo mayor que tú. A medida que dejas de mirar obsesivamente tus heridas y comienzas a preguntar, ¿qué puedo ofrecer?, entras en el espacio sagrado donde el individuo y la humanidad se encuentran y se elevan mutuamente. La comunidad no se funda en la perfección individual, ni en la ausencia de defectos. Se funda en la disposición de cada persona a superar sus limitaciones personales en favor del bien común. No importa cuánto sufras, cuánto temas, cuánto hayas fallado, el verdadero acto de valor es poner tus talentos, tus fuerzas, incluso tus cicatrices, al servicio de algo más amplio que tu propia historia. Cada vez que eliges moverte hacia el otro con genuino interés, cada vez que trabajas por mejorar la vida que compartimos, aunque sea en el gesto más pequeño, estás escribiendo, silenciosamente, la justificación de tu existencia. Es aquí donde nace el sentido de vida. No en la contemplación pasiva de tu ser, sino en el acto generoso de participar en la creación de un mundo mejor. El propósito no se descubre mirando hacia adentro sin fin, ni desmenuzando eternamente tus propias contradicciones. El propósito se crea viviendo con coraje, con responsabilidad, con servicio hacia la vida que te rodea. Mira a tu alrededor. Toda vida auténtica late en la cooperación. La flor que da polen al insecto, el río que fertiliza la tierra, el sol que ofrece su calor sin reservas. Así también tú estás llamado a ser útil, a convertir tu existencia en una fuente de bien, de belleza, de sentido compartido. Y este servicio no es sacrificio ciego ni renuncia del yo. No te pierdes en el otro, te encuentras en el otro. Porque en la contribución consciente descubres tu fuerza real, tu identidad más profunda, aquella que no necesita ser defendida con máscaras ni reforzada con orgullo. La verdadera comunidad se edifica sobre individuos que no buscan en el grupo la satisfacción de sus carencias, sino que llegan al grupo con el deseo de dar, de enriquecer la existencia común con lo mejor de sí mismos. El que ha vencido su temor a la inferioridad, el que ha renunciado a la búsqueda obsesiva de validación personal, puede por fin amar verdaderamente, puede crear lazos auténticos, puede construir junto a otros un hogar espiritual que ninguna crisis podrá derribar. Por eso te digo, no busques primero sanar para luego actuar. Actúa, y en la acción sanarás. No esperes primero sentirte digno para ofrecerte. Ofrécete, y en la ofrenda descubrirás tu dignidad.
La plenitud no llega a quien espera que su alma sea reparada en soledad. La plenitud llega a quien se arriesga a participar en el drama de la vida humana, imperfecta, dolorosa, pero cargada de un sentido que solo el amor consciente puede revelar. Así se crea el sentido de vida. Así se forja la verdadera comunidad. No en la contemplación pasiva del yo, sino en la afirmación activa de la vida a través del compromiso generoso con el destino común. Y este, querido amigo, no es un ideal romántico ni una exigencia moral externa. Es la necesidad profunda de tu propia alma. Ser parte, contribuir, crear sentido en el mundo. Es así, y solo así, como el ser humano se reconcilia consigo mismo. No resolviendo sus conflictos interiores, sino superándolos en la acción amorosa hacia los demás. Permíteme ahora hablarte del coraje, pues sin él, toda aspiración al sentido y a la comunidad queda suspendida en la impotencia. El coraje no es simplemente la ausencia de miedo. El miedo es natural, inevitable en todo ser humano que enfrenta los desafíos de la vida. El verdadero coraje consiste en actuar a pesar del miedo, en moverte hacia adelante aun cuando la incertidumbre, el fracaso y el dolor te susurren que retrocedas. No nacemos con coraje pleno. El coraje se construye, se cultiva como una llama que necesita ser protegida y alimentada cada día. Y no se cultiva pensando. Se cultiva haciendo. Pequeños actos de decisión consciente, pequeños pasos de responsabilidad elegida, pequeñas contribuciones que, sumadas, moldean un carácter capaz de sostenerse ante la tempestad. Si deseas vivir de manera plena, si deseas dejar de ser esclavo de tus conflictos internos, si quieres crear sentido real en tu existencia, debes tener el coraje de salir de ti mismo. Debes arriesgarte a pertenecer. Debes arriesgarte a ser herido, a ser incomprendido, a ser defraudado por aquellos mismos a quienes deseas amar y servir. Pero entiende esto. El dolor que nace del compromiso humano es infinitamente más noble que el vacío que nace de la autocomplacencia y el retraimiento. No evitarás el sufrimiento cerrándote al mundo. Solo lograrás vaciar tu vida de sentido. La tarea es otra. Abrazar la vida tal como es, no como un juez temeroso que mide cada riesgo, sino como un creador que entiende que cada herida puede ser una puerta hacia la grandeza del espíritu. El coraje te pide que vivas de manera afirmativa, que no esperes garantías de éxito antes de actuar, que no exijas certezas antes de comprometer tu corazón. El coraje te pide que confíes en la vida misma, en el hecho de que cada acto de servicio, cada intento sincero de contribuir al bien común, no será en vano, incluso si no ves resultados inmediatos. Porque el sentido de tu existencia no reside en el éxito externo, sino en la dirección en la que has orientado tu alma. En la fidelidad silenciosa a tus más altos ideales, incluso cuando el mundo parece ignorarlos. Tú no estás aquí para conquistar la vida. Tú estás aquí para responder a ella con la dignidad de quien se sabe CEO creador del destino humano. Y solo el coraje te permitirá ser fiel a esta respuesta. Así que te digo, no temas tus heridas, no temas tus fracasos, no temas tus momentos de soledad. Teme, más bien, vivir una vida pequeña, una vida sin participación, una vida sin riesgo, una vida sin amor. Toma tu lugar en el mundo con humildad y firmeza. Acepta tu fragilidad, sí, pero no te identifiques con ella. Recuerda siempre que eres más grande que tus temores, más capaz que tus dudas, más libre de lo que imaginas. La vida no te exige perfección. La vida te exige coraje. Coraje para amar, para construir, para volver a empezar, para creer en la dignidad de cada ser humano, empezando por ti mismo. Ese es el verdadero triunfo. No vencer a otros, no vencer tus miedos, sino levantarte cada día con la decisión renovada de ser parte del mundo, no a pesar de sus heridas, sino precisamente por ellas. Y en ese compromiso silencioso, valiente y generoso, tu vida alcanzará una estatura que ninguna adversidad podrá disminuir. Vivirás no para ti solo, sino para todos. Y en ese vivir para todos, descubrirás la más profunda realización de tu ser. Si has llegado hasta aquí, significa que en algún lugar dentro de ti resuena esta verdad profunda. No dejes que esta reflexión quede en el olvido. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte más contenido que desafíe tu mente y nutra tu alma. Comparte este vídeo con aquellos que, como tú, están listos para mirar de frente las verdades más incómodas y crecer a través de ellas. Recuerda, el conocimiento transforma, y juntos, podemos seguir explorando los misterios más profundos de la existencia humana.